Buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading, en este caso la número 58, como siempre de sysmentor.com. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días, Santi. Buenos días, Julio. Pues muy bien, una mañana lluviosa aquí en Asturias, que ya nos está cayendo agua que tenemos ya para exportar. Buenos días, Julio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Nada, buenos días. Aquí preparando una semana más. Como sabéis, resumen semanal de trading tiene una estructura más o menos habitual. Empezamos, Juan, si te parece, por local market y nos comenta la situación actual del IBEX 35. Tenemos ya el IBEX 35 en la estructura habitual que utilizamos en sysmentor.com a través de un gráfico semanal a la izquierda y un gráfico diario a la derecha. Ya sabéis que nuestro enfoque es principalmente de swing trading. Vamos a rebobinar un poco hacia atrás sobre lo que estaba ocurriendo en el IBEX 35 a partir de esta zona de aquí, en concreto la de la semana 30, estamos hablando de julio del 2021. Considerábamos que ya estaba en etapa 3 en este marco temporal semanal porque del último impulso alcista había eliminado el 99%, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto se elimina ya eso, esa cantidad de una exhalación, lo que llamamos una exhalación, alejamiento del precio de la media, pues consideramos que entramos en una etapa 3. En ese escenario es el que mantuvimos durante todo este periodo, hasta que rompió en la semana 44 del 1 de noviembre, rompió la resistencia y ahí nos vimos obligados a recuperar un poco la estructura alcista. Ocurrió el concepto que nosotros conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista, que básicamente consiste en que cuando rompe una resistencia en una vela, tiene que tener continuidad en la siguiente, porque como no tenga continuidad en la siguiente, entramos en el riesgo de que ocurra ese fallo. Ese fallo que se materializa cuando pierde el mínimo de la ruptura normalmente, del día de ruptura, o sea, en esta zona de los 8.988 más o menos, bueno, pues normalmente tiene como objetivo que el precio se va a la zona de soporte previa, ¿no? Que en este caso serían los 8.551 como mínimo. Bien, pues evidentemente eso es justo lo que ha ocurrido. Entonces, durante estas 2 semanas que estoy marcando en pantalla, que son la semana 45 y la semana 44 de este año 2021, estuvimos no sé, como un suspiro de etapa 2, ¿no? De retorno a la etapa 2. Pero cuando hay estos fallos, pues evidentemente volvemos a entrar en la etapa 3, que es lo que considero en la que estamos ahora mismo. Una etapa 3 que, bueno, se vería entrada en etapa 4, bueno, pues si perdiera los 8.250 más o menos a cierre, o si nos hiciera un nuevo mínimo relevante en este tramo actual y lo volviera a perder, ¿no? Pero para eso todavía faltarían, pues bueno, 3-4 semanas. Así que, bueno, la situación que nos parecía que iba a ser un poco más alcista hace apenas 3 semanas, ahora se ha puesto otra vez un poco complicada. Y esa complicación se aprecia muy bien en diario, ¿no? En diario, bueno, pues poco hay que decir desde lo que hablamos la semana pasada. Fijaros, todavía tenemos aquí lo que habíamos hablado la semana pasada. Decíamos, oye, lo más normal es que haya un rebote y que se vaya hacia la zona de 8.891, que es lo que conocemos como resistencia menor. Pues fijaros, eso es justo lo que ha ocurrido. El rebote llegó a parar en los 8.870 y algo, me parece, 73. Es decir, llegó a la zona de resistencia menor y desde ahí empezó a caer lo que no esperábamos en la siguiente exhalación, ¿no? Ya sabéis que los precios se mueven en exhalación, inhalación, exhalación. Claro, lo que personalmente yo, por ejemplo, no esperaba es que hubiera un pedazo de hueco y este pedazo de caída. Eso es lo que no esperábamos. Es decir, si era un escenario posible la caída, lo que no era tan previsible, ni mucho menos, o por lo menos en mi caso, era el latigazo, ¿no? Y la forma de hacerlo. Bien, ahora ya estamos, bueno, pues estamos llegando a zonas importantes de soporte en marco temporal semanal. Esto y en zonas donde puede haber algún tipo de soporte también en diario. Lo más normal es que mañana lunes abra con cierto hueco bajista, y ahí no sería de extrañar que nos hiciera el semáforo y comenzara una pequeña recuperación que va a tener, bueno, pues las referencias de resistencia pues lógicas, como esta, de los 8.592, y luego ya la siguiente, pues sería esta, 8.700, y luego ya arriba del todo, ¿no? Eso es lo que creo que puede ocurrir, el escenario que yo manejo para esta semana, ¿no? Apertura bajista de los mercados en general, o sea, Estados Unidos, nosotros, y posiblemente, dada la magnitud de la caída,
posiblemente algún tipo de semáforo, ¿no? Que abre con hueco, empieza a ser una vela roja y a lo largo del día será la vuelta. ¿Vale? Eso es un poco el escenario, Santi. Una parte importante de cada RST y de todos nuestros vídeos en general son vuestras peticiones de análisis, que personalmente os agradecemos. Normalmente las recibimos por los canales habituales de contacto. Te voy diciendo, Juan, lo que tenemos para esta semana. Primera acción que tenemos, Tubacex para una posible entrada. Para entrada, no sé cómo está Tubacex, pero para entrada dudo viendo cómo está el mercado en general, ¿no? Vamos a ver. Bien, semanal. Bueno, podemos hablar de que la estructura es alcista porque los mínimos relevantes son crecientes, los máximos no lo son, por lo tanto ya no tenemos una estructura de etapa 2 sólida, consolidada. No lo veo muy interesante. De hecho, la vela del viernes es una vela, la vela de la semana pasada, es una vela de negación alcista. Ha sido una vela muy verde que ha llegado casi a 1,70 y se ha dado la vuelta con fuerza. Por lo tanto, no veo yo ese sesgo alcista suficiente como para tener un motivo de entrada. En el gráfico diario, pues más de lo mismo, ¿no? Tenemos la media de 20 bajando. E incluso aquí tenemos lo que conocemos como una tendencia endeble. Está bajando la media de 20 y ese es uno de los requisitos fundamentales y yo creo que más sencillos, ¿no? de tener como guía, ¿no? Si queremos entrar en cualquier valor, cualquier persona que esté pensando en entrar en un valor alcista, un requisito muy sencillo de tener siempre en la mente, si no te quieres complicar mucho la vida, es, oye, trata que al menos la media de 20 en diario esté alcista, ¿vale? Ya si está entre 45 y 60 grados, mejor que mejor, ¿eh? Si está como aquí, pues fantástico, pero si está bajando, bueno, pues en condiciones normales, salvo que sea un patrón explosivo, no es apropiado entrar. Luego ya podríamos entrar en otras disquisiciones sobre el gráfico semanal, que ya lo hacemos en la formación, ¿no? Para afinar esas entradas, pero fijaros, simplemente cualquier valor, cualquier gráfico que abráis y veáis que la media de 20 está claramente bajista, está roja, pues en ese marco temporal pues no es atractivo. De hecho, esto tiene pinta de, fijaros que hueco profesional, tiene pinta de continuidad bajista en los próximos días. Otro valor que nos solicitan para ver la situación es IAG. Vale, IAG pues debe estar sufriendo bastante, evidentemente, claro. Está sufriendo porque es uno de los valores, de los sectores, perdón, más perjudicados por el origen de esta caída, ¿no? Bueno, bien, pues ¿lo dice para entrada o para...? Situación general, ¿no? Bueno, vale, pues nada. Bueno, pues en etapa semanal estamos de nuevo entrando en etapa 4, ¿no? Ya ha perdido el último mínimo relevante, los máximos relevantes siguen siendo crecientes, la media de 20 está cayendo, la de 40 ya se ha puesto bajista. Bueno, sigue siendo una caída importante. Ya lleva 3, 1, 2 y 3, y ya sabéis que a la tercera suele finalizar los movimientos, la tercera gran vela sólida como estas que tenemos aquí. Entonces, bueno, no sería de extrañar que viéramos ya un rebote dentro de poco, ¿no? En diario, bueno, la etapa 4 es clarísima, ha abierto con un hueco bajista muy importante, como la gran mayoría del mercado, perdiendo soporte, y eso sugiere que todavía puede tener alguna caída más, pero ojo que está empezando a llegar a zonas de soporte, en 1,91, en 1,44, bueno, en 1,90 perdón, 1,51, 1,44. Bien, eso puede ser una de las posibles zonas de soporte. Así que no sería de extrañar también que aquí viviéramos eso, apertura bajista y con hueco y el semáforo. El concepto de semáforo, apertura, se convierte en una vela roja porque va cayendo y se da la vuelta y al superar la apertura esa vela pasa de rojo a verde. Bueno, pues ese es el concepto de semáforo y nos marcaría el comienzo del rebote en esta acción. Otro clásico que nos piden también para ver situación, Duro Felguera. Bueno, pues fijaros, lo primero que me llama la atención es esta vela de negación alcista. Vela de negación alcista. Es lo primero que me llama la atención. Vamos a borrar ya esto porque esta referencia no tiene sentido. Esta vela fue verde superando máximos anteriores y si hubiera cerrado aquí, tenía un muy buen aspecto para irse hacia la siguiente referencia de los 1,25, 24,5. Pero, sin embargo, en este caso, bueno, pues no ha podido.
ha tenido continuidad bajista y eso nos bueno, pues nos habla de que no es posible, no es posible una continuidad alcista a corto plazo en este marco temporal. En diario se ve, bueno, pues que teníamos una etapa 2, al comienzo de una etapa 2 con esta superación. Vimos esta inhalación, fijaros, esta inhalación, otra vez el mismo ejemplo de siempre, cada vez que la inhalación, es decir, el retorno del precio hacia la media de 20 arranca con una GVS, con una gran vela sólida que llamamos, el siguiente patrón de compra 1 suele dar fallo. Aquí lo tenéis, ¿lo veis? Suele dar fallo. Y luego tiene dos opciones, o irse al retest o si pierde el mínimo a cierre, va a hacer otro rango que podríamos calcularlo por la proporcionalidad, el concepto de proporcionalidad de impulsos. A ver, lo veo aquí, por concepto de proporcionalidad de impulsos. Y lo trasladas desde el máximo siguiente y bueno, pues podría irse tranquilamente a la zona de 0,85. Así que cuidado con este valor porque bueno, ha perdido, ya se ha puesto bajista a la media de 20, no tiene mucha referencia de soporte aquí, solo ahora mismo está justo en zona de soporte menor. Bueno, si lo pierde, pues la siguiente referencia estaríamos hablando ya de esos niveles que comentamos de 0,85. Así que cuidado porque veo que Duro Felguera todavía puede sufrir un poco más. Vamos al superclásico de Sysmentor, Farmamar, la situación actual. Vale, pues bueno, etapa 4 en marco temporal semanal, lo veis claro, ¿no? Está en una zona de soporte menor ahora mismo. Voy a marcarla en el gráfico, aquí en la zona de los entornos de los 60. Hay una zona de soporte menor donde puede haber algún tipo de rebote. Bueno, bien, está un poco lejos de la media, lo que favorece también un poco el rebote. En diario, ¿qué tenemos? En diario tenemos una etapa 4, fijaros las vías del tren, en la media de 20, la media de 40. ¿Cómo en cuanto perdió esta zona de soporte este día? Pues en el día 18 de noviembre pues nos daba una oportunidad de apertura en corto, se cayó y ahora, pues bueno, está haciendo la inhalación, ¿no? Inhalación, que se está yendo hacia la zona de resistencia menor, lo que era soporte se convierte en resistencia, como siempre. Ya se ha acercado y se ha dado la vuelta. Dejarme ver cómo está en horario, a ver si me ayuda un poco a identificar. Vale, está girando en horario y esto puede confirmar el comienzo del rebote. Es decir, que esta inhalación pueda ir todavía un poquito más arriba. Ahora está haciendo un patrón de compra 1 en este marco temporal horario, por lo tanto, no sería de extrañar que tuviera cierta continuidad alcista hacia la zona de los 60, más o menos 60-30, bueno, una cosa así, ¿no? 60-36, bueno, algo así. Eso es lo que espero en los próximos días. Inhalación hasta ahí, pero ojo, que estamos todavía de momento en etapa 4 en ambos marcos temporales. Otro valor que vuelve a las peticiones, Ajá. Artificial. Bien, cuidado con estos valores, ya sabéis, cotizan pues, a 0,09, su volatilidad puede ser importante. Fijaros, ¿cómo es la vela? Bueno, etapa 4 en marco temporal semanal. Fijaros cómo es la vela de la semana pasada, es que es habla por sí sola, ¿no? Es una topping tail, una negación de una vela verde bastante importante, de un rango, pues bueno, de un 12%. Ahí estaba subiendo un 12% y él lo ha perdido todo. Eso sugiere precios más bajos. Esa misma vela la vemos también en diario, la vemos también más en diario, con un patrón de venta 1, ¿lo veis? Hace una exhalación, finaliza con hueco novato, hace la inhalación hacia la zona de resistencia menor, ¿lo veis? Este es de manual, este movimiento es de manual. Y desde ahí continúa su camino hacia abajo y sinceramente tiene pinta de continuar hacia abajo y llegar hacia la zona de esta, 0,0883 como mínimo. Y si pierde esa, que es esta en semanal, cuidado porque tiene un movimiento fluido hacia 0,07. Así que pinta bajista artificial, la verdad. Otro valor que nos solicitan, en este caso para ver la evolución y una posible entrada, posible punto de entrada, día. Bueno, vamos a ver, semanal. Bueno, en semanal la etapa 4 es clara. Es verdad que algo está cambiando en este valor, ¿no? Vemos como ya la estructura ya no parece de etapa 4 bajista, y vemos como los mínimos, aunque no ha marcado todavía mínimo relevante, que ya sabéis lo que nos marca a nosotros de manera objetiva, que algo está cambiando, bueno, pues parece que quiere estar consolidando, ¿no?
Esto se ve muy bien, mejor en diario, ¿no? Porque vemos cómo venía una etapa 4 y cómo ya empieza una etapa 1 a partir de esta zona de octubre, 6 de octubre. ¿Por qué a partir de esta zona? Por dos motivos. Uno, porque ya se consolida por encima de la media de 20 y porque supera un máximo anterior relevante. Además, la estructura de mínimos relevantes ya no es decreciente, empieza a ser creciente. Por lo tanto, lo que ya conocemos como etapa 1. Una etapa 1 que dura hasta en concreto el día, podríamos decir, el no sé, 8 o 9 de noviembre, 8 o 9 de noviembre, dependiendo, sí, 8 de noviembre, donde podríamos empezar a hablar incluso de etapa 2 en ese marco temporal. En este marco temporal. ¿Qué pasa? Que de momento la inhalación hacia la media de 20, bueno, pues ha sido bastante profunda, ha sido bastante profunda y ahora está intentando, bueno, pues está intentando no perder la zona de soporte que marcó el fin de la inhalación inicial, ¿no? El día 27 de noviembre. Yo este valor, si quisiéramos entrarle en este valor, como mínimo le pediría que me supera los 0,017, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que todavía no tenemos claro que sea una 1 en semanal, tiene todo el aspecto, pero no está confirmada. Y bueno, marcando muy bien el stop porque bueno, es un valor peligroso, digamos, ¿no? Pero bueno, sí que si supera, cierra los 0,0174, la siguiente referencia está clara en los 0,019, 0,0019, que estamos hablando de casi un 10%. Esto es lo que tienen este tipo de valores. ¿Qué pasa? Que de momento el stop nos lo exigiría muy abajo, de momento. Claro, todo depende de lo que haga mañana, pero imaginaos que mañana nos hiciera que abre aquí, en línea, vamos a suponer, y nos hace una vela aquí hacia arriba. Vale, y se queda por ahí. Y luego al día siguiente me hace otra un poquito ahí. Bueno, pues entonces el stop ya nos quedaría, ya sabéis, el stop es siempre el día de entrada, bien el día de entrada, el día que rompe nuestro nivel para entrar, lo fijamos debajo del stop, debajo del mínimo del día de entrada del día anterior, que sea más bajo. Entonces ya el ratio rentabilidad-riesgo ya empezaría a ser un poco más interesante. A día de hoy, domingo, no es interesante ese ratio porque arriesgas casi lo mismo que quieres ganar. Entonces hay que esperar bueno, que se ponga de una manera más atractiva ese rentabilidad-riesgo. Otro valor que nos solicita también para ver entrada y posibles recorridos, Siemens Gamesa. Bueno, pues otro valor que parece que está girando. Curioso. Bueno, el ciclo de vida de la acción que aprendemos lo veis claro, ¿no? Es clarísimo. Una etapa 4 magnífica, fijaros, en semanal, ¿eh? Fijaros que patrón de venta 1 más fluido de manual. Patrón de venta 1, fluido de manual. Patrón fluido de manual. Y ahora parece que quiere hacer un fallo del patrón de venta 1 en este marco temporal, porque fijaros, esta vela fue roja hasta aquí, dando entrada en patrón de venta 1 en este marco temporal y se ha dado la vuelta. Además, otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que de todo el impulso bajista ha eliminado ¿cuánto ya? Pues si esto es el 60, esto sería el 80, el 90 y tantos por ciento ha eliminado. Eso habla ya de una posibilidad de etapa 1 en este marco temporal semanal. Algo está cambiando en Siemens Gamesa. Y también se aprecia mucho mejor en diario, que toda esa caída pues está empezando a girar. Entonces, esto preguntaba posible entrada, ¿verdad? Sí, también. Y recorrido. Vale. Bueno, pues fijaros, yo para mí estaría más cómodo entrando por encima de la cota esta. Estaría más cómodo entrando por encima de 23,85. Vale, pero claro, para ello habría que buscar alguno de los patrones, ¿no? Que conocemos, ¿no? ¿Qué patrón puede surgirnos ahora? Bueno, pues puede hacer algo así, consumir varios días aquí, lo que obligaría a la media de 20 a ponerse alcista, que es el requisito que hablábamos en el primer valor. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Tubacex? Que decíamos, joder, para entrar en un valor, lo primero que tenemos que tener es que la media de 20 sea alcista. De momento, por muy poco tiempo, salvo que se desplome, es roja. Es roja, así que todavía habría que esperar un poco. Esa es la primera opción, que consuma un par de días, 3 días, entonces la media de 20 va a obligarse a girar y a ponerse hacia arriba, y bueno, ahí podríamos entrar en cuanto ocurriera la ruptura. Ahí. ¿Vale? Bien. Por patrón de ruptura de continuación alcista. Otra opción, dejarme borrar esto, es que rompa ya directamente ahora mismo. Es decir, espera que lo voy a mover, esta misma me vale, que rompa ya directamente. Bien, en este caso nosotros no nos lo creeríamos porque el arranque viene desde muy lejos y no compraríamos esta ruptura. Aunque me supere este máximo anterior, no, esperaríamos al siguiente patrón de compra 1, ¿vale? No nos creemos una ruptura cuando viene desde muy lejos. Es como si viene un corredor, viene corriendo y sí, consigue superar, pero cuando llega aquí está agotado.
A nosotros nos interesan que las rupturas comiencen, cuando ocurren, su origen, el origen del movimiento que genera esa ruptura, ocurra cerca de esa resistencia, no lejos de esa resistencia. Una cosa a favor de Siemens Gamesa es lo que se llama la fuerza relativa. Ya veis qué galleta se pegó el IBEX 35 y sin embargo este valor ha subido un 6,71 la semana pasada. Entonces ahí vemos claramente la fuerza relativa que tiene Siemens Gamesa con respecto a su índice. Por lo tanto, es interesante, lo que pasa es que hay que encontrar el momento adecuado de entrada. Recorridos, ya sabéis, zonas, a la media de 200 va a actuar como resistencia casi seguro, y esta zona de los 25,90 pues seguro que va a tener 26, sí que va a tener zona de resistencia. Próximo valor que nos piden, Audax. En este caso la persona nos dice que parece que está en sobreventa y está buscando un posible rebote. Bueno, no lo sé. Es que, vamos a ver, que está en sobreventa. Ya sabéis que eso es tan relativo y tan subjetivo y nosotros huimos de esas cosas, que es lo que está en sobreventa mañana puede estar en más sobreventa. O sea, ¿está sobrevendido ahora? Pues vale, lo puedo comprar, ¿no? Lo puedo comprar el argumento. La semana que viene puede estar más sobrevendido, pues tiene toda la pinta, sinceramente. Entonces esos son criterios subjetivos que dependen de si a esa persona que lo solicita le parece una cosa y a mí o a cualquiera de vosotros le parece, o cualquiera otro de los oyentes le parece otra, ¿no? Entonces nosotros, nuestro enfoque en Six Mentor es radicalmente distinto. Nos centramos en cosas objetivas, puras y duras, ¿no? Y esto de estar sobrevendido, pues bueno, pues es bastante subjetivo. ¿Qué me gusta de que pueda haber un posible rebote? Bueno, pues porque estamos justo cerca de zona de soporte. Cerca de zona de soporte, es lo único, porque el resto es una etapa 4 donde está perdiendo mínimos. Es verdad que ya está lejos de la media en semanal, pero bueno, hace nada ha tenido una negación alcista, ¿lo veis? Una negación alcista la semana previa, con una vela verde que fue enorme hasta 1,50 casi, imaginaros, 1,49,3, y lo ha negado. Es decir, a los compradores les han dicho los vendedores, cuidado, que nosotros estamos en etapa 4 y somos los que mandamos todavía. Así que esto en realidad es que sugiere todavía precios más bajos. No hay signo de giro. Y en diario nos ocurre un poco lo mismo, fijaros. Una etapa 4, no tan preciosa como la que veíamos en Siemens Gamesa en semanal, pero una etapa 4 que además tiene una zona de soporte que es que la acaba de violar el viernes, con un hueco profesional además. ¿Lo veis? Con un hueco profesional. Por lo tanto, sinceramente, sugiere que Audax todavía puede tener un recorrido bajista en los próximos días. Así que es un poco temprano para buscar un posible rebote. Y además, yo intentaría hacer reflexionar a esta persona de un concepto muy sencillo que siempre explicamos, que es trata de ir con la tendencia. Es más fácil si tienes un río y la corriente va hacia un lado, es más fácil que te eches a nadar hacia ese lado. Es más fácil, te vas a avanzar mucho más. Si te echas a nadar en un remolino, es verdad que puedes ir un poco contra tendencia, vale, pero al final terminarás agotado y la corriente te va a llevar, es decir, te va a saltar el stop la mayoría de las veces. Así que, bueno, yo trataría de reflexionar un poco hacia el enfoque, tratar de adivinar suelos, que al final es lo que está buscando esta persona, tratar de adivinar suelos es una estrategia que suele estar abocada al fracaso. En el medio plazo, seguro. Mira Audax en el mes de agosto, septiembre. Abre el diario. ¿En diario? Mira, ¿ves? La ¿En diario configuración. dices? Sí, ahí. Ahí se ve perfectamente lo que hemos comentado otras veces, ¿no? La configuración de las Blas bajistas, ¿no? Ah, sí, es Pierde verdad. la media de 200 y se convierte ya en su resistencia. Sí, Y ahí cuando está. pierde el mínimo relevante se cae a plomo. A plomo, sí, es una blast bajista, efectivamente. Es verdad. Tienes toda la razón. ¿Cómo se nota que tienes el ojo hecho a esto ya, a tus blast? yo no me había percatado de eso. Muy bien, muy bien. Sí, clarísimo, vamos. Es verdad. Sin duda. Bueno, yo no la veo. ¿Tú la ves como suelo, Jan? Yo no. No, yo creo que todavía le queda algo más de caída, ¿no? Por lo menos la siguiente zona de soporte en torno aquí a 1,20, 1,15. 19, 1,20, esta podría ser, pero ojo, además como pierda esta, ¿eh? Sí. No lo veo, la verdad. Está bastante peligroso. Está peligrosa esta acción. Peligrosa para el lado alcista, Sí, claro. que es que hay que matizar.
último valor de local market, Ecentis. Lo pide la misma persona, con lo cual la filosofía es la misma. Intentar ver un rebote por sobreventa. Bueno, bien. Vale, fijaros, semanal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velas seguidas rojas. ¡Buah! Espectacular. Espectacular. Y está llegando a zona importante de soporte, ¿eh? Ya ha llegado aquí a zona importante de soporte. Por tanto, ¿algún rebote puede haber? Sin duda alguna. Sin duda alguna que lo puede haber. Pero para ello deberíamos tener alguna señal. Nosotros no podemos adivinar. Entonces, que después de una caída que ha llevado al precio desde la media de 20 en semanal hasta el precio actual a un 33,87%, puede haber algún tipo de rebote, me lo compro. Sí, es así. Y además además tenemos una gran vela sólida que nace lejos de la media y que suele ser que estamos muy próximos al cierre, al acabar esta exhalación. Normalmente esto no acaba en la gran vela sólida que nace cerca de la media, acaba en la siguiente. Hace la siguiente, que es pequeñita, suele ser pequeñita, verde o roja, me da igual, y luego empieza el rebote. Eso es lo que normalmente suele ocurrir. Bien, está justo en zona de soporte, una caída bestial. La etapa 4 es una etapa 4 de manual, de vías del tren, robusta, que vimos ayer en el curso avanzado, perfecta. Bien, ¿qué necesitaríamos encontrar? Pues algún tipo de patrón para entrar. En este caso, vamos a ver cómo está con respecto a... Estamos hablando de un... Mira la vela del 31 de agosto, igual que la anterior. Espera un momentito. Del 30... Abre el diario. Ah, vale, ya sé lo que vas. Ahí está. Igual. Eso es. Toca de 200 y cuanto Toca pierde 200 y luego abajo. para abajo. Sí, tremendo, igual. Bueno, aquí lo que buscaríamos es algún tipo de señal de giro, ¿no? Que de momento no ha habido nada, porque fijaros, la única señal de giro que hubo importante sería esta vela del día 25 de noviembre, que fue verde con mucha contundencia hacia arriba, eliminando dos máximos anteriores, pero que los vendedores dijeron, aquí todavía mandamos nosotros, no ha llegado vuestro turno todavía, compradores, hay que esperar. Entonces ahora habría que esperar. Pues, ¿qué tipo de velas de reversión? Bueno, pues ya sabéis, nosotros trabajamos con hueco novato. ¿Qué sería un hueco novato? Anda, que el viernes cerró en 0,199, pues que abriera aquí en 0,191, por ejemplo. Eso sería un hueco novato. Y ahí jugaríamos o bien con la regla de los 30 minutos que aprendemos o bien con el concepto del semáforo que comentamos antes. Podría ser, no sé, podría ser una bottom tail, que apareciera aquí, que se cayera, siguiera cayendo con mucha fuerza y se diera la vuelta, una bottom tail. Bueno, pues por encima de esa bottom tail pues podrías encontrar algún tipo de reversión. Está en modo explosivo, porque es un 16%, así que es verdad que podemos encontrar algún tipo de rebote. Así como en Audax, Audax era el anterior, ¿no? Sí, así como en Audax todavía parece que le queda más recorrido, aquí sí que podemos estar atentos porque en cualquier momento puede comenzar ese rebote y puede ser interesante, pero ojo, sabiendo que es solo un rebote y eso yo lo suelo encomendar a gente que tiene cierta experiencia en los mercados. Si es coger el rebote con la técnica que nosotros aprendemos y sabiendo lo que estás haciendo, yo lo veo perfecto. Si es la misma entrada, imaginaos que entráis en el mismo día que esa persona que lo hace con conocimiento, pero lo haces por casualidad, por intuición o porque yo creo que, pues me parecería un tremendo error porque no estás controlando lo que estás haciendo. Saltamos el charco, Juan. Nos comentas que han hecho los principales índices del mercado USA. Aquí está el Standard & Poor's. De momento, bueno, parece una cosa muy grave, pero no es nada. Es una etapa 2 en marco temporal semanal. Ya veníamos diciendo hace semanas, ¿no? Lleva 3 y 2, 5. Fijaros, cada vez que lleva 5 yo soy muy pesado. Oye, más de 5 seguidos es raro. Acabamos de ver en Ecentis 11, me parece, hacia abajo, ¿eh? Es raro, es muy raro. En índices es aún más raro. Fijaros, pues 5. Lo más normal es que después de la exhalación venga la inhalación. La inhalación aguantó 2 semanas en inhalación y ya ahora ha comenzado la inhalación. Movimiento normal, movimiento normal. Luego siempre viene la razón teórica fundamental, ¿no? Que si ahora una nueva cepa, que si yo qué sé, nos da exactamente igual. En realidad nos da exactamente igual. Que venía esta corrección, pues
no iba a decir que era previsible, pero es cómo se comportan los mercados. Los mercados se comportan en exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones e inhalaciones. Y de momento esta inhalación, pues bueno, tiene cosas un poco preocupantes. Y vamos a ver cuál es de ellas. ¿Cuál es? Fijaros, la primera zona de objetivo es la zona siempre de soporte menor, que está en los tornos de 453 más o menos. Estamos hablando del SPY, ¿vale? Que es el ETF del Standard & Poor's. ¿Por qué es preocupante? Por cómo ha arrancado. Ha arrancado con una GVS, con una gran vela sólida. ¿Y qué pasa cuando ocurre qué pasa con lo que ocurre con esas grandes velas sólidas? Que cuando da el patrón de compra 1, que lo puede dar en torno a la zona de soporte menor, sería lo suyo, el siguiente patrón de compra 1 suele dar fallo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el siguiente máximo relevante no va a ser superior, no va a ser superior al anterior. Y ahí es donde podemos entrar en peligro de que sea una etapa 3 y a lo mejor luego, si perdiera los 426, bueno, pues empezaría a ser una etapa 4. Ese es el mayor riesgo. Hasta ahora, nada de nada. Una corrección que ni siquiera es un 2%, ni siquiera es muy, muy profunda, pero que parece que, bueno, ya sabéis, cuando Estados Unidos se resfría, nosotros, ¿no? Nos ponemos ya bastante más fastidiados, ¿no? Entonces, lo que espero es que haya cierta continuidad bajista en el Standard & Poor's, que haya cierta continuidad bajista por lo menos en el comienzo de esta semana. En diario ya no podemos hablar de etapa 2, ¿lo veis? Ya no podemos hablar de etapa 2 porque ya ha perdido un mínimo relevante. Estaríamos posiblemente en una etapa 3. Es demasiado prematuro para hablar de una 4 porque las características de una etapa 4 es que al menos la media de 20 sea bajista. Y aquí ni siquiera está bajista, o sea que todavía no. ¿Qué espero que pueda ocurrir? Bueno, pues algo así, que se vaya a caer un escenario, que lo hablábamos ayer en el curso que dimos, un escenario en el que por eso está dibujado. Un escenario que todavía pueda caer un poco más, por ejemplo, por poner a esta zona y luego en rebote, ¿vale? Y si ahí empieza a caer, bueno, pues entonces cuidado porque ya podríamos empezar a tener estructura de etapa 4 bajista, ¿no? Ese sería un poco el escenario. Así que Standard & Poor's, resumiendo, es etapa 2 alcista en proceso de inhalación, ni más ni menos. Algo muy similar, supongo, vamos a ver en el Nasdaq. ¿Lo veis? Lo mismo. Además que como lo comentamos ayer en el curso, pues aquí está escrito. Cada vez llevaba 3 y 5 velas verdes seguidas. No es normal, no es normal. Más de 5 es rarísimo. Fijaros, aquí ya tuvo un intento, nada. Siguió con la fortaleza y ahora ya sí. Tenemos una vela envolvente que sugiere continuidad bajista. ¿Hacia dónde? Hacia la zona de soporte menor, que se define como un mínimo, que está visitando máximos previos. Como el inicio de la inhalación, del retorno del precio hacia la media, es una gran vela sólida, lo más normal es que el patrón de compra 1, hipotético que pueda dar aquí, nos dé fallo. Entendiendo por fallo que no supera el máximo relevante, no supera el máximo relevante anterior, que va a ser este. Entonces suele hacer un retest y si luego arranca, pues bueno, podría ser la buena, ¿no? En diario tenemos una etapa, de momento, una etapa 2. Los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, máximos relevantes crecientes, media de 20 alcista, media de 40 alcista. Es verdad que como considero que tiene continuidad bajista o va a tener continuidad bajista en los próximos días, es verdad que nos va a eliminar el 100% del impulso alcista, ¿lo veis? Y eso significa que la etapa 2 está bastante en peligro. Podríamos empezar incluso a hablar de etapa 3 en este marco temporal. ¿Vale? Así que en este caso lo que consideramos es un etapa 2 alcista en proceso de inhalación, exactamente igual que el Standard & Poor's. Y si nos vamos a ver el Russell, que ya sabéis que es el gran pelotón, o que nosotros utilizamos como gran pelotón, bueno, parecía que rompía por el lado alcista, algo que veníamos anunciando tanto Julio como yo. Me acuerdo de oírle comentar a Julio que parecía que rompía por el lado alcista y que si rompe por algún lado, esperábamos que rompiera por el lado alcista por las mechas que estaba continuando, que continuamente, mejor dicho, dejaba en la parte inferior. Eso no son más que negaciones bajistas. Y cuando hay negaciones bajistas, si se niega un movimiento bajista, lo más normal es que sea la salida alcista. Ha hecho esa salida alcista, pero no ha tenido continuidad, fallo de ruptura de continuación alcista. Y eso nos lleva otra vez hacia la zona de soporte. Por eso considero que todavía puede caer un poquito más, quizás. Ya está en zona de congestión, así que, bueno, en cualquier momento puede parar ya.
pero bueno, no ha tenido esa continuidad de etapa 2 que esperábamos. Y en diario, vale, pues en diario, fijaros, es que es lo de siempre, del último impulso alcista, ya veis que siempre estamos dando vueltas, parecen muchos conceptos, pero siempre estamos dando vueltas a los mismos. Del último impulso alcista, de etapa 2, ha eliminado el 100 y algo por cien. Por tanto, para mí esa etapa 2 la doy por finalizada. Es verdad que después de toda esta caída, lo más normal es que dentro de poco haya algún tipo de rebote. Es decir, que ahora tengamos una inside bar el lunes aquí, por ejemplo, y luego intente un rebote. Un rebote que se mete seguro, o casi siempre seguro, por encima del mínimo relevante anterior, dando a entender a la que ya se acabó todo. Y normalmente cuando esto ocurre, luego viene otro latigazo hacia abajo. ¿Vale? Eso es normalmente el comportamiento en el Russell. Perdón, cuando un índice, cuando un impulso es eliminado en un 100% o más, como es en este caso. ¿Vale? Ese suele ser el comportamiento habitual, que lo vimos en Farmamar, lo vimos en Iberdrola, lo vimos en muchos ejemplos. Así que esto es un poco el escenario que veo a corto plazo en el mercado americano. Seguimos con tendencia alcista, por lo menos principalmente en los dos grandes, Andy, pero estamos en proceso de inhalación y hay que esperar que acabe esa inhalación. Como siempre tenéis en la parte premium de la plataforma el análisis total que nos remite Julio cada semana en el USA Index. Vamos a ver si os parece, os voy diciendo a los dos los diferentes valores americanos que tenemos para analizar y me comentáis Venga. lo que veis. Primera acción que tenemos, Vaxart. Vale, Situación y posible entrada. Situación y posible entrada. Vale. Bueno, a ver. Vale. Julio, ¿qué te parece a ti? Que la veo un poco Sí, de tu área. yo ahí un poco lo que veo es que el viernes, bueno, después de que fue un día complicado, consiguió superar la resistencia, pero al final parece que retrocedió, ¿no? Se ha quedado por encima de la media de 200 y por encima de los máximos relevantes previos, pero bueno, tiene que tener continuidad el lunes, ¿no? Si no, podríamos tener ahí lo que es el fallo de ruptura y que volviera nuevamente a la zona de abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo un poco la clave estará el lunes, ¿no? Si el lunes tiene continuidad, pues daremos por buena esa rotura, si no, tendremos el fallo de ruptura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, es evidente que parece que está haciendo un suelo redondeado, interesante. Y bueno, habla de la fuerza relativa que tuvo, porque el viernes fue duro para los mercados y sin embargo esta acción pues ha conseguido tener fortaleza. Nada, esperar que nos haga algún tipo de patrón. Ya la media de 20, fijaros cómo ha conseguido ponerse verde. Lo suyo es que tenga un grado de inclinación un poquito mayor. Ya sabéis que nosotros buscamos una inclinación en torno al 45 al 60 grados y ahora mismo la inclinación es todavía del 25. Es todavía prematuro. Entonces, a mí personalmente me gusta entrar cuando ya tengo una inclinación así de la media de 20, ¿vale? Un 45, un 60. Eso es que la tendencia ya está en marcha. Ya está en marcha. Yo me estoy subiendo a algo que ya está en marcha. No tengo que esperar a que arranque, no. Ese es bueno, a mí me gusta más, yo suelo utilizar ese momento de entrada. Es para ello, bueno, pues en este caso de Vaxart, solo necesitamos un poco de tiempo, porque como el precio ya está muy lejos, va a obligar a la media de 20 a aumentar este ángulo, ¿no? Y ahí sí que podríamos intentar, si nos hiciera, por ejemplo, un acunamiento, pues podría ser interesante y con verla dentro de poco en la zona de 8,50 como objetivo. Siguiente valor que nos solicitan, Oramed Pharmaceuticals, también para una posible entrada. Oramed no la conozco. Para posible entrada. Bueno, tenemos etapa 2 en marco temporal semanal, eso es innegable. De momento la estructura de 20, media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes. Perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos, es lo que siempre os digo, a ver si lo pongo, si el grado de inclinación de la subida es todo es sostenible, ¿ok? Mientras es un 45, un 60, es sostenible. Pero ¿qué pasa cuando esto se empieza a convertir en esto? A ver, lo pongo ahí. ¿Lo veis el grado de inclinación? Como es mucho más vertical. Eso es fin de movimiento.
Eso no es sostenible. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando vienen estas caídas bestiales, ¿no? Subidas bestiales, caídas bestiales. Entonces, ahora lo peor de esto es que suelen ser el fin de la etapa, suelen marcar el fin de la etapa. Que eso no significa para que cualquier intento ahora alcista pueda ser rentable, rentable en términos económicos. Claro, si es que es un 70% de caída, simplemente con que me vaya a la mitad es un 35%. Entonces son dos conceptos distintos. Una cosa es que para mí la etapa, cuando hay estas caídas y sobre todo esta subida previa, ya ha finalizado, en la etapa 2 esa, no esperéis que esto vuelva otra vez hacia arriba del todo y supere estos máximos. Vamos, para mí sería una tremenda sorpresa que eso ocurra, y eso en el mercado actual americano ya casi me lo creo todo, pero en términos normales no es habitual. Lo más normal es que aquí, en marco temporal inferior, que lo vamos a ver ahora en diario, si quiere, comience a hacer una especie de suelo y que empiece a hacer un pequeño rebote, pero que en ningún caso debería superar los máximos anteriores, en ningún caso. Así que, pero ojo, claro, como es un 70, pues simplemente con que se vaya a la mitad sería un 30. Un 35, pues en términos de rentabilidad sí pudiera ser interesante. ¿Qué pasa? Que habría que intentar encontrar en marco temporal inferior algún momento de entrada. Momento de entrada, vamos a ver ese marco temporal inferior. Bueno, la etapa 2 está claro que finalizó y además con una violencia tremenda, ¿no? Esta, que pasa directamente a una etapa 4 aquí, esta vela, elimina dos mínimos relevantes seguidos de una tacada, eso es etapa 4 en este marco temporal. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en etapa 4, todavía nos falta un tiempo, ¿no? Nos falta un tiempo ¿para qué? Para que si va a continuar en semanal, imaginaros, si aquí ya hemos visto el mínimo, y en semanal va a continuar su etapa 2 alcista, esta etapa 4 tiene que esperar a que finalice, comience la 1 y luego la 2. Solo en ese momento, cuando la 2 en diario y la 2 en semanal se armonizan, van juntas de la mano, sería el momento de entrada en hora mez. Pero viendo cómo está el gráfico, eso no va a ocurrir hasta dentro de mínimo 2 semanas, yo pienso. Otro valor que nos solicitan para ver la situación, Pfizer. Vamos a ver Pfizer. Bueno, Pfizer, fijaros, os decía antes en el Standard & Poor's, ¿os acordáis? Más de 5 velas seguidas hacia un lado, cuidado. Mirad lo que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Fijaros aquí a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bestial. Bestial. Fijaros la distancia con respecto a la media. La distancia con respecto a la media de 20. Fijaros la distancia que tenía aquí en la apertura con respecto a la media de 20. Muy similar, ¿verdad? Cuidado. En diario, pues más cuidado aún. Y si alguno de los chicos del curso de ayer de avanzado estáis por aquí, veis el vídeo, os acordaréis de esto. Cuidado. Cuidado, porque puede ser un patrón isla. Que si mañana me abre por debajo de 53.25, cuidado porque estamos con un patrón isla que significa cambio de tendencia. Así que para estar atentos. De momento, vale, es evidente que está en etapa 2 en ambos marcos temporales, pero ojo, no porque esté en etapa 2 en ambos marcos temporales es interesante, tiene que ser interesante para nosotros. También nos queda la pata del timing. Entendiendo por timing el momento adecuado de entrada. ¿En qué momento me tiro al río? Ese río que yo tengo claro que va de etapa 2, va hacia arriba, el río va hacia allá, y yo me quiero tirar a nadar hacia allá, hacia arriba, pero ¿es el momento adecuado ahora mismo? No. Nosotros, ya sabéis que en seedsmentor.com lo que intentamos es hacer las compras relativamente lo más cerca posible de la media de 20. Lo más cerca posible de la media de 20, cosa que ahora mismo pues es evidente que no ocurre, ¿no? Porque estamos a un 11%. Por lo tanto, para nosotros no es un escenario posible. En esta acción estaría un poco difícil entrar porque siempre está lejos de la media, ¿lo veis? Siempre está lejos de la media. Aquí hay un patrón de compra 1 que pudiera, cerca de la media, que pudiera ser interesante, pero nos abrió otra vez de hueco. Mal. Aquí otro patrón de compra 1, pero bastante lejos de la media. Entonces, bueno, no es un valor que para mí hubiera sido sencillo subirme al carro. Aquí sí que hubiera sido sencillo, relativamente sencillo, en la fase de transición A que llamamos, pero en estos otros casos ya como mucho aquí, como mucho este día. Y ahora mismo no es un valor ni siquiera para entrar a día de hoy, aunque me haga otra vela alcista. Imaginaos que hiciera una, ¿cuántas se llevaba? 6. Imaginaos que me hiciera otra vela alcista. Hacia arriba. Y dice, joder, Juan, si me dices que ya después de todo esto yo no entra y mire, sin embargo, hemos tenido todavía un X% más. Sí, me da igual. No es nuestra forma de operar. No operamos después de
6 velas seguidas alcistas en marco temporal semanal. Aunque haya una séptima u una octava, me da igual, es por criterio. Es por criterio, porque está más que comprobado que entrar en estos niveles te va a generar más problemas de los potenciales beneficios que te puede dar un caso concreto. De todas formas, Juan, Sí. recuerdo que este valor, justamente el día que arrancó, fue uno de los que seleccionaste para la newsletter, Sí. el día 2 de Sí. noviembre. Sí, El día 2 de seguramente. noviembre, lo que pasa, claro, hubo una volatilidad tremenda que incluso Sí. ni siquiera por el patrón se pudo entrar, ¿no? Porque Claro, abrió claro. Sí. un número profesional muy amplio que luego corrigió en la misma sesión. Sí, correcto. En el propio newsletter de Sí. que sería de aquí, me imagino, del viernes 29 de octubre, si lo veis en la plataforma, estará puesto Pfizer. Pero es verdad que no nos dio entrada porque la entrada era aquí por encima de este nivel, era Sí. por encima, perdón, de esta resistencia, me acuerdo perfectamente. ¿Y qué pasa? El primer día es este, que toca nuestro precio, pero es que lo toca bajando. ¿Mm? Y nosotros nos debería tocar el precio, pero subiendo en el sentido hacia donde queremos ir. Por eso este día para mí no es hábil de entrar. Al día siguiente abre con hueco alcista. Otra vez no nos toca el precio. Y cuando vuelve a tocar hacia abajo. Es verdad que luego se da la vuelta y si hubieras estado atento, ahí sí podrías haber entrado, pero ya lo veo demasiado complejo. De hecho, aunque se propuso, y el resultado es, bueno, yo creo que a la vista salta, esta no la tengo contemplada en el resumen que hago en el acumulado de resultados, ni siquiera la tengo contemplada, porque para mí, aunque es verdad que se podría haber entrado, no es fácil de entrar y no la tengo ni contemplada, porque en la realidad no hubiera sido fácil de coger, la verdad. Simplemente oye, porque este día hizo hueco alcista. Si no lo hubiera hecho, hubiera abierto en línea, pues hubiéramos entrado perfectamente y probablemente ahora mismo estuviéramos, bueno, pues ya próximamente a salir o con el stop aquí debajo. Nos vamos a otra acción del sector, Moderna, también la posible situación. Vale, Moderna, vamos a ver, Moderna, bueno, bueno, ya no podemos hablar de etapa 2 en semanal, está claro, podríamos hablar de una 3 enorme, todavía no podemos decir 4 porque la media de 20 es alcista, o sea que podríamos hablar de una etapa 3. En diario pues algo está cambiando, ya no es una etapa 4, tampoco podemos hablar de etapa 4, pero fijaros, una acción que genera tantos huecos, os veis aquí, tantos huecos, no es una acción que para el swing trading sea lo más apropiado, por lo menos en los tiempos, en los momentos actuales de este valor, ¿vale? Porque no es que haga tantos huecos, simplemente es que ahora mismo está haciendo esos huecos. Entonces ahora mismo no está muy interesante porque es muy difícil de controlar. Huecos y swing trading no se llevan muy bien en términos generales, ¿no? Entonces no es un valor que a día de hoy me guste mucho por esa razón, ¿no? Porque me está generando una ansiedad de un día para otro que no sé dónde va, no sé dónde va a abrir, ¿no? Entonces, bueno, no es un valor que me encante. Otra cosa que veo y que puede ser interesante de cara a futuro es esto. Esto, junto, es decir, para la gente del podcast, si lo veis en semanal, las 4 últimas velas, si las juntáis de Moderna, es una bottom tail encubierta. ¿Ok? Una bottom tail encubierta. Entonces, por encima del máximo, que en este caso vamos a coger incluso este de aquí, por encima de 356,77, que debe ser en diario este nivel de aquí, voy a borrar esta, exactamente, por encima de ese nivel de 356,77 activaría en semanal un buen recorrido hacia la zona de 460, son más de $100. Más de $100. Pero aún así, deberíamos encontrar en diario el momento de entrada. No porque rompa directamente. Ahora mismo, el lunes, imaginaos que el lunes hiciera esto y rompiera hacia arriba. No, para nosotros no nos la creemos. Con una distancia de la media, que incluso está a la media todavía bajando, no nos creeríamos esa ruptura. Habría que esperar a que precio y media fueran confluyendo de alguna manera. Juan, un detalle a destacar de este valor. Es un valor que desde el mínimo a los precios del cierre ha subido un 65% y sigue en etapa 1, podríamos decir ya, y con las medias claramente bajistas. Sí, claro, porque el desplome previo había sido bestial, ¿no? Tú dices de aquí a aquí, ¿no? Sí, Claro, sí, exacto. Un 60 y pico, 61% ha subido una bestialidad y
es lo que os digo, imaginaos un corredor que está corriendo, subiendo, llega un poco a la meta y la logra superar, pues está agotado, o sea, no lo veo. ¿Qué pasa? Que claro, como la caída previa había sido pues salvaje de ese nivel, pues claro, ahora mismo está haciendo, bueno, la reversión. ¿Y que va a llegar a la zona de 356? Pues bueno, de hecho ya casi llegó, tocó 351 casi, así que ya estamos casi en ese nivel, pero ahora tocaría tener un poco de paciencia con este valor porque a lo mejor dentro de finales de esta semana o la siguiente a lo mejor puede estar interesante. Pasamos al último valor del mercado USA. Nos piden una posible entrada en Tesla. Fijaros, 1, 2, 3, 4. 4 velas enormes. 3 a 5 es fin de movimiento. Fin de movimiento en este marco temporal semanal. Fijaros aquí. Podríamos estar justo aquí, en esta zona. Fijaros qué paralelismo entre esto y esto. Es justo lo que está ocurriendo. Está lejísimos de la media, no sería de extrañar algún retorno hacia la media de 20 en semanal. En diario, pues bueno, de momento la estructura de mínimo relevante sigue siendo alcista, eso es verdad, eso no hay duda. Pero fijaros ya la media, ¿lo veis? Como el máximo relevante ya son decrecientes, lo cual está poniendo en peligro la etapa 2 alcista. Bien, de momento no lo veo para entrar, de hecho no me extrañaría que tuviera cierta continuidad bajista hacia la zona de 1000, que es donde hay una zona de congestión, de aperturas y cierres. Y en ese caso, fijaros que la media de 20 se pondría ya roja bajista. Por lo tanto, no lo veo, Santi, no sé cómo lo ves tú, pero yo no lo veo muy claro para el lado alcista. Sí, no, yo en diario ya veo ya una etapa 3, ¿no? Y una clara zona de resistencia que es el hueco que ha dejado los 1200, ¿no? Donde ya, ¿vale? Ese hueco yo creo que un poco es el que actúa de resistencia, ¿no? Ha dejado un máximo relevante ya decreciente. Para mí eso apunta más a etapa 3 y bueno, la pérdida de los 975, ya entraríamos en etapa 4, ¿no? Yo creo un poco iría más acorde con el semanal, ¿no? Iría más acorde con el semanal, efectivamente. Así que no estamos de acuerdo, no lo veo muy claro. Pasamos, Juan, si te parece, a territorio minero. Nos comentas que han hecho los dos criptoactivos de referencia, sí. Bitcoin y Ethereum. Vale, Bitcoin y Ethereum. Fijaros, lo bueno del enfoque de Seeds Mentor es que cualquier concepto que nosotros aplicamos y que acabáis de ver, todo lo que hablamos de acciones, vais a ver que es exactamente lo mismo lo que voy a hablar en cripto o en divisas o en materias primas o en lo que queráis, ¿no? En ETFs, lo que queráis. Fijaros cómo hace la exhalación. Los precios siempre se mueven igual. Exhalación, inhalación. Exhalación y ahora ¿qué está ocurriendo? Inhalación, ni más ni menos. ¿Vale? Una inhalación en semanal que parece que todavía le queda un poquito más de recorrido. Podría irse hacia la zona, y sería totalmente sano todavía, irse a la zona de 52.000, 51.500. Todavía podría ocurrir eso. Y ser, pues bueno, relativamente razonable. Quizás no me gusta mucho que el arranque bajista en semanal, el arranque de la inhalación ha sido una gran vela sólida, lo cual ya sabéis que el patrón de compra 1 posterior suele dar fallo. Claro, esta inhalación, que es bastante importante, baja de 65.000, está en 54.000, todavía esperamos un poquito más, hace que en diario haya su propio microciclo. Y que esta inhalación en semanal se convierta en una etapa 4 en diario. ¿Vale? Esto es lo que aprendemos en la formación, en lo que aprendemos en los cursos de alineamiento de marcos temporales. Son como las matriuscas rusas, tenemos que encontrar una dentro de otra, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en semanal, es una etapa 4 ya clarísima. De hecho, el pasado viernes, ha hecho la ruptura de soporte previo y ahora está haciendo un patrón 1, 2, 3, 4. Así que no sería de extrañar que todavía tuviera esa continuidad bajista. Un poquito más el Bitcoin, que se acercara hacia la zona de 51.600, más o menos por ahí, ¿no? Y luego, pues bueno, si aquí en semanal se quisiera recomponer, pues lógicamente la primera pista tendríamos en semanal, que veríamos cómo empieza a hacer la etapa 1 en este marco temporal diario. Pero de momento me da la sensación de que toca todavía alguna caída más en Bitcoin. Y si nos vamos a ver a Ethereum, pues un poco lo mismo, ¿no? Quizás un poco menos avanzado, pero lo mismo. Está en proceso de inhalación. Aquí ya ha llegado a zona de soporte menor. Y ahí está encontrando cierto apoyo, ¿lo veis? Se ve muy bien en diario.
como está encontrando cierto apoyo en la zona de los 4.000, podríamos hablar, por hablar en números redondos. Bien, ¿qué etapa estaríamos? Aquí estaríamos en una etapa medidamente bajando, máximos relevantes decrecientes, bueno, más o menos. Fallo de Bueno, ruptura, dime, Julio. fallo de ruptura, ¿no? Ahí en... Esta, aquí. Es verdad, sí, sí. Fallo de ruptura aquí, correcto. Intentó superar aquí. Hay un fallo de ruptura y por tanto, si no pierde, vuelve otra vez a origen, retest. ¿Ok? Y ahora, pues bueno, es Patrón 1, 2, 3, fundamental. 4 también. ¿Eh? Patrón 1, 2, 3, 4 también. Sí, Igual que... también, pero es fundamental que no pierda los 3.894, yo creo. Si no pierde los 3.894 a cierre, puede intentar reestructurarse aquí, esta etapa bajista que está haciendo, reestructurarse aquí, que coincidiría con el semanal, zona de soporte menor. Vale. Todavía queda días bastantes para que sea interesante de nuevo el Ethereum, ¿no? Pero sí que me vigilaría mucho los 3.894 a cierre, porque de perderlos, pues tendría un recorrido bastante más fuerte hacia la zona de 3.300, un poquito 3.400 más o menos, en esta criptodivisa, ¿no? Así que, bueno, está un poco embarullada todavía. Hay que esperar unos días más para que se aclare por dónde van a ir. Última sección del presente RST, acciones Blast. ¿Qué tenemos, Julio, para esta semana? Bueno, lo primero, semana un poco complicadas, ¿no? Para el mercado en general y para este tipo de valores más todavía, ¿no? Pues sabemos son valores muy volátiles y cuando el mercado se resiente, estos valores se resienten en exceso también, ¿no? Entonces, mucha cautela con ellos, ¿no? Yo de los que, bueno, traigo también una lista amplia, como siempre, un poco para que la veáis, analizáis y os seleccionéis los que más os gusten. Yo voy a comentar aquí un par de ellos y luego quiero hablar también de un sector que me parece interesante. La primera sería Camber Energy, ¿vale? Como vemos, bueno, en semanal, suelo redondeado aquí tremendo, marca una etapa 1 amplísima, bueno, y parece que ya quiere iniciar una etapa 2, ¿no? Tuvo un gran movimiento aquí entre agosto y septiembre, ¿vale? Y parece, bueno, que está frenando, ¿eh? Ahí un poco en la zona, ¿no? Ya se ha frenado en diario, vemos que se ha frenado justamente en la media de 200, ¿vale? Ha dado un primer patrón de compra 1 que ha dado fallo y nuevamente se ha vuelto a frenar en la media de 200, ¿no? Entonces, bueno, ya estaríamos aquí en lo que sería una etapa 1 y por encima de 1,53 pues podría tener un recorrido, ¿no? Mínimo hasta la zona 1,92, bueno, incluso 2,45, ¿no? Que son movimientos bastante interesantes, ¿no? Bueno, sobre todo, bueno, en semanal, si realmente consigue reestructurarse en esta zona, bueno, pues podríamos dar inicio a lo que sería la etapa 2, ¿no? Ya con máximos y mínimos relevantes crecientes, la media de 20 alcista, bueno, un valor interesante, sobre todo pues, bueno, por la caída previa que tiene y el movimiento que puede tener, ¿no? Bueno, el siguiente que quería comentar es una porque la veo en un buen momento. La pega que tiene es que no tiene mucho volumen, pero bueno, un valor, aquí una etapa 1 amplia, ya se ha colocado por encima de media 20, bueno, y parece que está aquí sosteniéndose, ¿no? Entonces, por encima de la zona 5,15 puede tener bastante recorrido, ¿no? Aquí vemos, sería un poco también saltar por encima en diario, saltar por encima de la media de 200. Y este tipo de configuración suele funcionar muy bien, ¿no? Cuando salta por encima, hace el retest, se apoya el M200 y luego suele tirar con bastante fuerza, ¿no? Y luego quería comentar un sector, que es el sector del hidrógeno. Veo que hay dos valores que ya habrían saltado, para un valor que también corre bastante. Tenemos a Plus, que ya, bueno, nos dice aquí un suelo redondeado y parece que ya ha arrancado, ¿no? Y tenemos a Bloom exactamente igual, ¿no? Nos ha hecho aquí un suelo redondeado, parece que ha arrancado, bueno, está haciendo un poco el reteo a la zona de soporte y bueno, podría tener un nuevo movimiento, ¿no? Pero luego tenemos otros dos que van un poquito más retrasados y que podrían estar ahora, que son Fuel igual, bueno, semanal, está haciendo aquí un suelo redondeado, ¿vale? Un valor que tiene bastante recorrido y que ya ha corrido bastante en épocas anteriores. Y bueno, aquí vemos en diario, tiene la formación de un suelo redondeado ya en etapa 2, bueno, y presenta una buena oportunidad para
para incorporarnos, ¿no? Si aquí nos diera un patrón de compra 1, porque el movimiento que tiene es bastante interesante, ¿no? Sobre todo una vez que supere esta cota, ¿no? Ya sabemos que son valores que le gusta correr bastante, ¿no? Y el siguiente, este va un poquito más retrasado, que Bayard Power, pero es igual, ¿no? Valor que tuvo un movimiento bastante interesante. Bueno, ya estaría haciendo un sueldo redondeado aquí. Bueno, interesante sería que aquí en semana, esta hubiera sido la última semana y a partir de esta semana que entra se reestructurara, ¿no? El que está un poquito peor, pero sobre todo fue el CEL, más que nada por seguir un poco la corriente de los que ya han saltado, ¿no? Que son Plug, ¿vale? Ya vemos que va un poquito más adelantado y ya va un poco encaminándose hasta cotas mayores, ¿no? Bueno, un poco más, ¿no? Os digo, dejo una lista bastante amplia para que la analicéis y seleccionéis los valores que más gusten, pero siempre con la cautela necesaria que requieren este tipo de valores, sobre todo en momentos en los que el mercado está un poco convulso. Bueno, como sabéis, todos nuestros ejemplos tienen carácter formativo. Simplemente los traemos a colación para que los analicéis, como dice Julio, los estudiéis e interioricéis los diferentes conceptos con lo que trabajamos en sysmentor.com. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sysmentor.com, Twitter, canal de YouTube, Facebook, TradingView, prácticamente todas las plataformas de podcasting, iBooks, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, sobre todo en info@sysmentor.com. También os animo a que a todos aquellos que no nos conocéis o que no habéis entrado en la plataforma, tenéis 7 días de prueba de forma totalmente gratuita para ver pues nuestro trabajo más de cerca y todos los contenidos que prácticamente a diario vamos subiendo. ¿Algo más que añadir, Juan? Nada más, nada más. Voy a ver si me pongo con el newsletter y lo terminamos y a disfrutar el domingo. Julio, ¿algo más que añadir? Nada, poco más. Como Juan, disfrutar el domingo que ha salido un día aquí espectacular hoy. Pues hasta aquí el presente RST. Un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Luego. Chao.